Qué bueno es haber adorado al Señor, alabado al Señor con todos vosotros. Es una bendición realmente el haber tenido este tiempo de adoración juntos desde casa y hacia vuestras casas en estas emisiones en directo para la reunión de Murcia por las tardes, los domingos por las tardes en agosto. Estamos haciendo televisadas nuestras reuniones y ha sido un privilegio poder adorar juntos. Ahora viene el tiempo de la palabra también y yo te pido que me ayudes a orar y le pidamos al Señor que juntos podamos recibir de su presencia, recibir de lo que el Señor tiene para nosotros. Seguramente esta palabra va a ser de ánimo y Dios nos va a hablar. Tómale la mano al que tengas al lado, si es tu hijo, tu esposo, tus padres, y oremos y pidámosle al Señor que nos hable en esta tarde. Padre Celestial, clamamos a ti, Señor, te adoramos en este tiempo, en este momento. Gracias por este día domingo en el que podemos presentarnos delante de ti en la mañana en nuestras reuniones presenciales y esta tarde, Señor, a través de radio y televisión Vida, a través de las redes sociales. Estamos expuestos a tu palabra, Señor, y queremos recibir lo que tú tienes para nosotros. Abrimos nuestro corazón, Señor. Abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestro espíritu, oh Padre, y te pedimos que nos ministres, Señor, que nos hables. Oh Dios, yo como instrumento me pongo en tus manos, Señor. Dice tu palabra que somos címbalo que resuena si tú no estás con nosotros y somos simplemente ruido, Padre. Por eso te pido, Espíritu Santo, que tomes mi boca, tome mis palabras y pueda ministrar a tu pueblo, Señor. Danos el alimento que necesitamos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios. Es un privilegio y una responsabilidad grande para mí poder estar con todos vosotros. Soy Israel Ontivero, pastor a los pies del Rey, Alicante y Murcia también. Y me gustaría en esta tarde poder compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que sea de bendición. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda de Corintios 12, capítulo 7 y capítulo 12, versículos 7 al 10. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y le dice así: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Hasta ahí leemos inicialmente. Vemos a este versículo que muchas veces quizá nos hemos preguntado, ¿a qué se refiere con ese aguijón en la carne? ¿Qué era ese aguijón en la carne? Pues aquí Pablo reconoce que debido a la revelación que él había tenido, él dice, yo no sé si en el espíritu, en el cuerpo, el Señor me habló, el Señor me mostró revelaciones y dice, debido a todo lo que yo recibí de Dios, ese encuentro que tuve con Dios, estuvo 3 días ciegos, con escamas en los ojos, y luego en camino a Damasco, el Señor se encontró con él, y tuvo un encuentro con Dios mismo, con Jesús mismo, debido a todo lo que él había recibido, a todo lo que él tenía. Recordemos que Pablo fue el que dijo, todo lo he llenado con el Evangelio, todo el mundo conocido lo había llenado con el Evangelio. También recordemos que el mismo Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, un hombre trascendental para la causa del Evangelio. Este hombre reconoce que para impedir que él se enalteciera, quizá él luchaba con esta circunstancia en su corazón, para impedir que se enalteciera, el Señor había permitido o le había dado una espina en la carne, un aguijón en la carne. Pablo dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Así que quiero hablarte en esta tarde acerca del aguijón, el aguijón, así se llama el mensaje, el aguijón. Luego el verso 8, estamos leyendo Segunda de Corintios 12, el verso 8, dice así, acerca de esto
acerca del aguijón que él tenía en la carne. 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué declaración más poderosa que hace Pablo? ¿O a qué conclusión tan madura, tan elevada puede llegar al decir que se complace en todos los problemas, en circunstancias difíciles, porque se ha dado cuenta que en su debilidad el poder de Dios se perfecciona? Y como dice aquí, para que el poder de Cristo more en mí. Y luego termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es tremendo lo que Pablo dice y es tremendo lo que Pablo llega a confesar y lo que logra ser una realidad en su vida. Así que me gustaría ir rápidamente a descartar. Te digo descartar porque en un momento yo pensé que ese aguijón en la carne de Pablo era un pecado, era una debilidad sexual, era algo que, un vicio. Pero déjame decirte que no tiene nada que ver con una debilidad impulsada por su concupiscencia o por su carne. Él era un apóstol de Dios, un hombre elevado, un hombre que vivía en el Espíritu. No tiene que ver con una debilidad ni con un desorden. A veces nos confundimos y en un momento de mi juventud yo me permitía algunas debilidades en la carne porque yo pensaba que era mi aguijón en la carne. Pero quiero dejar claro desde el comienzo que el aguijón en la carne no se trata de un pecado, no se trata de una debilidad en la carne, ni algo de desorden en nosotros, sino más bien tiene que ver con una debilidad, en este caso, como Pablo, en el físico. Aunque hay 2 contrariedades posibles que los teólogos piensan que podía ser ese aguijón. Algunos, la menos frecuente es una idea que algunos piensan por un versículo. Algunos creen que él cuando le llama espina en la carne, el original dice aguijón o espina, y es la misma frase o la misma referencia usada en el libro de Números. Me gustaría leértelo rápidamente, Números 33, 55. Cuando el pueblo de Israel va a la tierra prometida, Dios le dice que tienen que expulsar o exterminar a todos los enemigos. Y dice así Números 33, 55, leo de la Biblia de las Américas. Pero si no expulsáis delante de vosotros a los habitantes de la tierra, le está diciendo Dios a su pueblo, si no les expulsáis, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestro costado, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. Eso es una realidad. Cuando no expulsamos enemigos de nuestra vida, se vuelven como una espina clavada. El Señor le estaba diciendo, si esa gente la dejáis vivir con vosotros, o si al enemigo lo dejáis vivir entre vosotros, van a ser como aguijones en los ojos o como una espina clavada. Qué difícil es cuando se nos mete una basurilla en el ojo o cuando nos clavamos una espina en la mano o en los pies. Es algo súper incómodo, es algo que no soportamos, lo tenemos que quitar. Incluso nuestro ojo llora, se irrita, o la espinilla cuando a veces se nos clavan en las manos o en los pies se infectan, y aunque sea tan pequeñita nos molesta. El Señor dice, así son los enemigos. Pablo había sufrido mucha persecución del pueblo judío y del pueblo gentil también allí donde iba. Entonces cuando Pablo habla de ese aguijón en la carne, usa la misma referencia, la misma raíz de la palabra que se usa aquí en Números para decir aguijón o espina. Entonces algunos teólogos creen que Pablo estaba hablando de la oposición que él tenía y que no le permitía avanzar en el trabajo que él tenía de apostólico, pastoral, evangelístico, y eso le frenaba, o esa oposición muchas veces no le permitía que él fluya en sus dones y avance mucho más en lo que él estaba llamado a hacer.
y esa espina a veces, y ese aguijón en la carne le hacía estar humillado o le hacía estar clamando al Señor. Esa es una de las ideas, pero la que toma más fuerza en realidad es una enfermedad física de Pablo. Con respecto a esta creencia que era una enfermedad la que le azotaba, se apoyan algunos en dos versículos que él escribe la carta a los Gálatas y vamos a leerlos juntos, ¿te parece? Para reforzar un poquito esta idea, porque esto nos ilustra de lo que estamos hablando y cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida. Gálatas 6:11 escribe Pablo y dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Ese es el versículo, solamente eso, Gálatas 6:11. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. O sea, estaba escribiendo él y estaba escribiendo con letras grandes. Y eso es una característica de las personas que no pueden ver bien. Se cree que Pablo tenía una enfermedad en los ojos y que él estaba quedando ciego cada vez más y no podía escribir. Incluso sabemos que en su último tiempo fue Lucas el que escribe, ¿verdad? Por él, porque él ya en Roma, en la cárcel, él no podía escribir. Así que se cree que tenía una enfermedad en los ojos que le impedía servir al Señor plenamente. No puedo evitar recordar a nuestro querido pastor Fernando cómo él tenía esa debilidad también en su visión debido a la enfermedad que le aquejaba. Y yo recuerdo su blog de notas, quizá alguno de vosotros también lo recordaréis, con una letra muy grande y usaba un rotulador negro. Y cuando él apuntaba muy, muy, muy grande, muy, muy alto. También en su déficit de visión, él no podía a veces leer la palabra, aunque tenía una Biblia muy grande, con letras extra grandes, no podía leer la palabra. No podía conducir. Muchas veces nosotros, los discípulos, los hijos espirituales, le ayudábamos a conducir para ir de una ciudad a otra. Su esposa Ana fue como su lazarillo, ¿verdad? Los últimos años, por esa carencia en la visión. Y era un hombre tremendo de Dios y un hombre que no se quedaba quieto, un hombre que predicaba, estaba en la radio, iba a las iglesias a visitar. Y yo digo, ¿qué hubiese sido este siervo de Dios, nuestro querido pastor Fernando, si él hubiese tenido la visión completa, ¿verdad? Muchas veces lo hemos hablado, nos hemos preguntado, pero quizá ese era su aguijón como Pablo, algo que lo mantenía humilde, humillado, clamando al Señor. Parece un poco fuerte, pero vamos a ir adentrándonos en este tema. Hay otro versículo en Gálatas, y es Gálatas 4:15, donde Pablo tiene una expresión que dice lo siguiente. Está exhortando a los Gálatas y le está diciendo: oye, vosotros tenías un amor antes que hubieses hecho lo que sea por mí. ¿Qué os ha pasado ahora? Esa es la expresión que utiliza. Y dice: ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubieseis dado. Wow, Pablo le dice: si yo en algún momento hubieses pedido por mi necesidad, hubiese sacado los ojos y me lo hubieses dado. O sea, por esa necesidad de visión quizá que Pablo tenía. No estamos al 100% seguros que haya sido eso, pero según los teólogos y según la historia, se cree que esa era la debilidad de Pablo. En realidad, no importa específicamente cuál haya sido una debilidad, pero sí que este hombre tan usado por Dios tenía una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Cuando dice un mensajero de Satanás, también hace referencia a un versículo cuando Satanás viene ante Dios y le pide tocar a Job, ¿verdad? Y le toca, y el Señor le dice: tócale todo menos la vida, y le toca la salud. Por eso se cree que por eso usa esa expresión Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee. Algo que Dios está permitiendo en mi vida, que no es ni pecado, ni desorden, ni una debilidad, sino una circunstancia difícil que Dios permite en mi vida para que yo me mantenga pegado a Dios, clamando a Dios, y que en este caso le permitiera no enaltecerse, quizá por todo lo que él sabía y por todo lo que él había experimentado. Esta debilidad le hacía estar humillado y dependiente del Señor.
Y yo pienso, queridos hermanos, que nosotros también necesitamos situaciones difíciles en nuestra vida. Alguno dirá, ¿pero qué me estás diciendo, pastor? ¿Cómo que necesitamos situaciones difíciles? Yo creo que sí, que necesitamos situaciones a veces complicadas para mantenernos humildes y dependientes del Señor. Creo que cuando todo está bien, cuando hay bonanza, es el tiempo que menos clamamos, que menos oramos, que menos comunión. Y te lo digo por experiencia. Pero cuando hay una necesidad, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, estamos aferrados al Señor clamándole y también nos mantenemos humillados, dependientes del Señor. Para poder entender lo que Pablo dice, quiero que vayamos al verso 10. Estamos en 2 Corintios 12, 10. Por favor, lo leemos juntos. Segunda de Corintios 12:10, dice Pablo, por esto o por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. ¿Cómo podía este hombre decir me complazco cuando hay circunstancias difíciles? Y eso es lo que me gustaría que veamos juntos. Porque enumera una serie de circunstancias difíciles. Primero habla de las debilidades, dice, me complazco en debilidades. Y cuando habla de debilidades, se está refiriendo a enfermedades. ¿Cómo puede complacerse alguien en la enfermedad? ¿Cómo alguien puede llegar en una madurez o en un trato con Dios, en un proceso con Dios, a entender que a veces la enfermedad es un aguijón que Dios permite que esté en nosotros para que su poder se perfeccione en nuestras vidas? Quiero comentarte acerca de también mi pastor cuando yo era adolescente en Argentina. Mi pastor era un hombre muy usado por Dios en la ciudad, era un hombre con muchos dones, con una iglesia efervescente, con un tiempo de avivamiento. Pero a los 38 años le diagnostican Parkinson. Y es una enfermedad que le limitó físicamente de una manera tan grande. Sabes que recuerdo haber orado como iglesia, haber hecho ayuno, habernos juntado clamando al Señor. Cuando venían predicadores a la ciudad como Alberto Motesi, Luis Palau, oraron por él directamente. Recuerdo el mismo Benny Hinn orando por él, Marcos Witt, Cash Luna, y Dios no ha quitado la enfermedad, y Dios no la ha terminado de sanar al 100%. Ha habido tiempos de mejora, tiempos de operaciones, tiempos que la ciencia y la oración han mejorado su estilo de vida, pero no ha sido sanado al 100%. Este hombre, ¿crees que le pidió al Señor que le quite ese aguijón? Claro que sí, no solamente él, su familia, sus ovejas, la ciudad entera, muchas veces oramos por él. Pero hasta el día de hoy, después de casi 30 años, esa enfermedad aún está latente en su vida y el Señor no la ha quitado. Pablo dice también, me complazco en insultos. Y esto te quiero contar otra anécdota también. ¿Cómo complacernos en insultos? ¿Has tenido problemas con alguien que te ha insultado? ¿Un jefe, un familiar, tu esposo, tu esposa que no conocen al Señor? Recuerdo una tía, hermana de mi madre, cuando yo era pequeño tenía mis primos y me iba a dormir a sus casas y tenía mi tío que era inconverso. Mi tía era una santa del Señor, era una mujer devota, una mujer fiel al Señor, una mujer de testimonio, pero tenía su marido inconverso, su marido que era alcohólico. Y recuerdo alguna noche quedándome a dormir ahí en la casa de mis titos, y a este hombre llegando borracho y gritando, insultando y haciéndole la vida imposible a esta santa mujer. Ella oraba, la familia oraba, los hijos clamaban al Señor. ¿Y sabes qué? Murió esta mujer sin ver a su marido cambiar. Murió esta mujer y su marido siguió igual. Ahora, unos años después, este hombre conoce al Señor y cambia y le entrega su vida al Señor. ¿Qué te parece? Pero ella no lo vio, ella no lo disfrutó. Algunos dirían, a buena hora, mangas verdes, ¿no?
O alguno diría, pues ya no tiene sentido. Pues sí tiene sentido. Y Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Podría haber Dios tocado el corazón de este hombre y este hombre respondido al llamado antes y esta mujer vivir los últimos años de su vida con felicidad, yendo con su esposo a la iglesia? Claro que sí. Pero hay aguijones en la carne que el Señor no quita. ¿Cuántas veces le habremos pedido por situaciones y el Señor no la ha quitado? Quiero hablarte también de lo siguiente en la lista de Pablo. Pablo dice, me complazco en debilidades, o sea, enfermedades. Me complazco en insultos, se refiere a problemas con personas. En privaciones, cuando dice privaciones se está refiriendo a la necesidad económica, necesidad de trabajo. ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí? Sabes que estaba a punto de casarme en el año 99 y el año 98 y 99 comenzamos a trabajar en una empresa, mi esposa y yo, y comenzamos a trabajar bien y a ganar bien. Quizá ganábamos sobre los 2.000 euros de ahora, que era un súper sueldo para dos jovencitos, y empezamos a planear nuestra boda, a organizar nuestra boda, y estábamos a un mes de casarnos. Y me llaman un día del trabajo que no me continuaban el contrato y que me quedaba en la calle. Fue un golpe muy duro y comenzamos a preguntarle al Señor, ¿nos tenemos que casar? ¿No nos tenemos que casar? ¿Qué tenemos que hacer? Y sabes que conseguí trabajo en una gasolinera 3 semanas antes de mi boda y de pagarme, no sé, de cobrar mil y pico de euros a referencia de hoy. Pasé a cobrar 400, algo muy poquito y eran muchas horas, no tenía casi día libre. Y ahí comenzó un proceso de Dios con mi vida en cuanto a lo laboral. Terminé de ahí, me quedé sin trabajo, empecé a vender móviles y estuve una temporada y parece que nunca podía llegar a tener una estabilidad. Se acababa ese trabajo, luego me fui a vender alarmas para casas y se acabó ese trabajo y luego me fui a vender libros y un tiempo y se acabó ese trabajo al punto que yo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Yo intento ser un buen trabajador, le meto toda la fuerza, todas las pilas, creo que tengo capacidad para esto. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué? ¿Cuándo me vas a dar un buen trabajo? Recuerdo, nos movíamos en autobús, no teníamos ningún vehículo. Luego tuvimos una motito recién casados, una Vespino pequeña, y nos cogía la lluvia, nos cogía el frío. Teníamos 15 kilómetros hasta la iglesia y a veces sufríamos, mi esposa y yo, llegábamos con la cara colorada, las manos súper frías, mojados por la lluvia o por algún coche que pasaba, y decíamos, Señor, ¿cuándo nos vas a dar un coche? Danos un coche. Los demás hermanos prosperaban y veíamos que nosotros no prosperábamos y decíamos, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuándo vas? Y yo decía, ay, Señor, cuando yo tenga un buen trabajo, ahí sí voy a poder servirte libremente. Dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. ¿Y sabes qué? No me dio un trabajo. No me dio un trabajo y esa situación provocó que en el año 2002 nosotros viniésemos a España. Y cada tanto ha aparecido este aguijón en la carne de la economía, del trabajo. Dios luego trae estabilidad y luego cuando nosotros aprendemos y reconocemos que esos aguijones van a estar con nosotros y tenemos que aprender a lidiar con ellos y a confiar en el Señor. El Señor hay momentos que lo aplaca, hay momentos que nos ayuda. Pablo dice dos cosas más en esta lista. Dice también, me complazco en persecuciones y en angustias. Cuando habla de persecuciones, habla de una oposición, o natural o espiritual. Personas que viven con oposición, hijos que sus padres no le dejan venir a la iglesia. Recuerdo un joven también en Argentina que se convirtió al Señor y su papá le esperaba con una vara cada vez que venía y le decían, no salgas, no te vayas a la iglesia. Y él decía, me voy a ir igual. Y cada vez que venía le daba golpes. Te lo hablo así de crudo porque te quiero poner situaciones reales, pero complicadas. ¿Acaso Dios no podía tocar a ese hombre? ¿Acaso Dios no podía hacer algo en esa familia? Este chico se tuvo que ir de su casa porque su papá un día casi lo mata a golpes por el Señor. ¿Y acaso Dios no puede?
Pero sabes que hemos entendido que son aguijones en la carne, oposición natural o oposición espiritual. A veces hay opresión, a veces no puedes buscar al Señor, a veces tienes que hacer un doble esfuerzo para sentir la presencia del Señor, a veces tienes que ayunar, te tienes que meter en intercesión porque hay una oposición espiritual en tu iglesia, en tu casa, sobre ti, no lo sé. Pero a veces aguijones en la carne. Te pongo estos ejemplos para que veas que no tiene nada que ver con pecado o con desorden. También Pablo termina diciendo, me complazco en angustias. Angustia tiene que ver con estados de ánimo. ¿Cuántas veces y cuántas personas luchan, estando en Dios, teniendo todo para ser feliz? Luchan con depresión, luchan con angustias, luchan con desánimo o luchan con ansiedades. ¿Y cuántas veces personas que le han pedido al Señor, Señor, tráeme un gozo, tráeme una alegría, pero está ese estado de ánimo, esa angustia en el corazón y por momentos se mejoran y por momentos avanzan y por momentos van a mejor, pero situaciones difíciles que no cambian. ¿Cuántas personas de los que hoy estamos aquí hemos luchado con algunas de estas cosas? Te repito la lista. Pablo dice, me complazco en la enfermedad, en los insultos, en problemas con otras personas, me complazco en la necesidad económica, me complazco en la oposición espiritual o natural y me complazco según el estado de ánimo, sea mejor o peor. ¿Cómo podemos llegar nosotros a decir eso mismo cuando para nosotros ha sido un problema? ¿Cómo llega Pablo a declarar que se complace en esas situaciones? ¿Cómo puede llegar a la conclusión Pablo de decir, he entendido que cuando soy débil, entonces soy fuerte? Pues para esto debemos ir al versículo 8. Acompáñame al versículo 8, capítulo 12 de Corintios, verso 8. Gracias por estar ahí atentos desde casa. A veces se complica un poquito más, pero no vamos a alargarnos mucho. El verso 8 dice así, Pablo reconoce, dice, acerca de esto 3 veces le he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Si era esta enfermedad de los ojos, 3 veces Pablo le pidió. Ese 3 veces es simbólico porque me imagino que 100 veces le habrá pedido. ¿Cuántas veces le hemos pedido nosotros al Señor por algún problema, alguna circunstancia, alguna necesidad? Muchas más de 3. Yo creo que estas 3 veces, a lo mejor Pablo lo dice porque fueron de esas veces que tú te tiras al suelo, lloras, clamas y sientes que el Señor te ha escuchado, ¿verdad? Porque cuando tenemos un problema, yo voy en el coche y se lo voy pidiendo. Yo me estoy duchando y le voy pidiendo, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Voy caminando y me viene a la mente y le voy pidiendo al Señor. Y también en mi momento de oración, pero hay momentos puntuales donde clamamos al Señor. Sáname, Señor, de esta enfermedad. O dame, Señor, trabajo, una libertad económica. Los solteros dirán, Señor, tráeme un esposo, una esposa, porque ahí voy a ser realmente feliz, ahí te voy a poder servir. Déjame decirte que está alejado de la realidad. Nosotros tenemos que estar completos en Dios, ¿verdad? Y el Señor nos va a dar luego lo que Él necesite para complementarnos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos clamado al Señor y le hemos dicho, sácame este problema, sácame esta necesidad, quítame esto? Así fue Pablo. Es muy humano, es muy natural. Quiero decirte, hermano, que es muy natural pedirle al Señor que nos libre de la dificultad. Es muy natural pedirle y no tenemos que dejar de hacerlo porque hay circunstancias que son momentáneas y hay circunstancias que el Señor las permite un tiempo y luego las quita. Pero hay aguijones. Recuerda, ponte a pensar en tu vida. ¿Cuál es aquella circunstancia difícil que se repite en tu vida año tras año, que ha estado ahí y que tenemos que aprender a convivir? Para algunos son enfermedades. Para otros es un familiar inconverso, esposo, esposa, hijos, que no cambian, que eso no avanza. Para otros puede ser un estado de ánimo que cada tanto te visita, una angustia, una circunstancia difícil. Pablo le dijo, 3 veces he rogado al Señor para que nos lo quitara. Este tipo de clamor es parte de nuestro instinto de supervivencia, pero ¿sabes qué? A veces Dios responde favorablemente y te provee el trabajo.
te da el esposo o la esposa que necesitas porque te has encontrado solo, te quita la angustia y te da gozo, te provee el trabajo, no sé, te sana, arregla esa situación difícil. Pero ¿sabes qué? A veces no, y muchas veces no. Y muchos entre nosotros en la iglesia están enfermos, muchos entre nosotros viven con preocupaciones, muchos entre nosotros están necesitados. O cada tanto, oye, encuentras un trabajito y te puedes restablecer y te puedes afirmar y establecer, pero luego, después de un tiempo, vuelve la necesidad. Es como que Dios cada tanto va recordándote ese aguijón. Pablo dijo, para que no me enaltezca, para que no me enaltezca. Pablo recibió la respuesta de Dios. Quiero decirte que Dios habla y muchas veces habla no lo que nosotros queremos recibir, sino lo que Él quiere decirnos. Y Pablo aquí recibió la palabra del Señor. Dice el verso 9, el verso 8 decía, hasta 3 veces le pedí al Señor que quitara este aguijón de mí. Y en el verso 9 está la respuesta de Dios. Dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. La respuesta del Señor dice, no te voy a quitar el aguijón. La respuesta del Señor a Pablo fue, no te voy a quitar la espina. ¡Wow! Qué difícil es poder entender que Dios nos responda de esa manera. En realidad, el Señor le estaba diciendo, mi gracia, mi poder, te es suficiente para salir adelante, incluso o a pesar de esa circunstancia difícil. Creo que muchos de nosotros estamos viviendo circunstancias difíciles. A lo largo de nuestra vida, hoy, en este momento, quizá en tu hogar, estás viviendo alguna de estas circunstancias. Déjame decirte que el poder de Dios tiene la oportunidad de perfeccionarse en tu vida. Déjame decirte que el poder de Dios tiene la oportunidad de actuar en un momento difícil. Primeramente, fortaleciendo nuestra fe. La circunstancia difícil lo que hace es mantenernos unidos al Señor. Nos mantiene clamando al Señor, nos mantiene en esa búsqueda del Señor, nos mantiene dependientes del Señor. Hace un tiempo, hermanos, hace un par de meses atrás, comencé a sentirme débil en mi ministerio o en la función que tenemos como pastor. No llevamos mucho tiempo, llevamos pocos años, pero a veces el día a día hace que uno tome una seguridad o tome una cierta estabilidad en la forma de hacer las cosas y de lo que te toca hacer. Pero empecé a sentir que no sabía predicar, que no sabía cómo preparar un mensaje, que no sabía cómo expresarme. Comencé a sentir una necesidad del Señor muy fuerte. Siempre está, quiero decirte que siempre está, y siempre a quienes nos toca compartir la palabra, dependemos del Señor, estamos temblando, vamos al baño. El sábado es un día a veces fatal porque es cuando si no tenemos el mensaje de antes, lo tenemos que preparar, Dios nos tiene que hablar y es complicado. Pero sentí en 2 o 3 días una necesidad, como una ceguera. Y así como un ciego tiene que tener a alguien que lo lleve del brazo, el Señor me dijo, yo soy el que te lleva del brazo en este momento. Así como le llevaron a Pablo cuando quedó ciego y le condujeron hasta la casa de este hermano que oró por él, ¿verdad? A veces necesitamos sentirnos dependientes del Señor. Y necesitamos, y Dios nos deja pasar. Yo digo, Señor, pues llevo predicando, no sé, varios años, llevo preparando mensajes todos los fines de semana. ¿Por qué me cuesta? Uno de los mensajes me costó parirlo 9 horas, un sábado casi completo para preparar, cuando otras veces es tan clara la palabra y el Señor te habla y tú tomas nota y luego expresas, y luego a la hora de expresar, un domingo en que me sentía que no me salían las palabras, no me podía expresar, sentía inseguridad. ¿Y sabes qué? Déjame decirte que ese fin de semana fue cuando más busqué al Señor, cuando más clamé al Señor, cuando más le pedí ayuda, cuando más necesitaba estar cerca de Él. Y es verdad que la gracia del Señor, el poder, se puede perfeccionar. Se perfecciona en nuestro ser, en nuestro entendimiento, en nuestra madurez, y también se perfecciona porque el Señor nos ayuda en esa debilidad. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo, 2 Corintios 12, 9, dice, el Señor le responde, mi gracia es
todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Dice Dios, mi poder actúa mejor cuando tú tienes las barreras bajas. La gracia de Dios es, ¿qué es esa gracia que fluye? Pues es el amor de Dios, es la misericordia, es el favor y es el poder suyo actuando en nosotros y a través de nosotros. Dios necesita que estemos en algunos momentos con la guardia baja. Porque si todo está bien, o si podemos valernos por nosotros mismos, o si nosotros mismos podemos solucionar nuestros problemas, ¿cómo le vamos a dar una oportunidad a que Dios se glorifique? En estos meses estaba volviendo ese aguijón en la carne en mi vida. Ese aguijón que, recuerda, no es pecado, ni es desorden, ni es debilidad, sino es algo que Dios pone de alguna de estas áreas que hemos estado hablando. Y ahora con mi esposa comenzamos a reírnos cuando llega otra vez esa preocupación o esa situación. Y decimos, a ver qué quiere el Señor hacer ahora. O a ver cómo se va a glorificar. En otro momento nos angustiábamos, llorábamos, me deprimía. Ahora me río. Me río porque sé que el Señor está buscando una manera de probarnos, a ver qué maduros estamos y cuán fuerte está nuestra fe. Y también el Señor está buscando una forma de glorificarse. Así que yo le dije a mi esposa, cariño, el Señor se va a glorificar en esta situación. El Señor se va a mostrar. Y aunque no se muestre y aunque no nos saque de esta situación, vamos a seguir glorificando el nombre del Señor. Vamos a seguir creyendo en el Señor. Aunque la tierra tiemble, dice la palabra, y los montes se echen a los mares, vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Nos sane o no nos sane, nos provea o no nos provea, nos traiga gozo o estemos tristes en algunos momentos, seguimos creyendo en el nombre del Señor. Puedes darle un aplauso a nuestro Dios ahí donde estás. Dale gloria al Señor, porque esa es nuestra fe. Es un evangelio maduro. Tenemos que ser una iglesia que viva un evangelio maduro, que no se lleve y que no se guíe por la bendición del Señor o por si el Señor hace esto por mí o no lo hace. ¿Qué pasa si no lo hace? Vamos a dejar... Pues no, vamos a seguir creyendo en nuestro Dios, porque estamos en el hueco de su mano, porque el Señor no nos deja, porque no daré, dice el Señor, no dará tu pie al resbaladero, dice el Salmo, ni se dormirá el que te guarda, no se dormirá, ni adormecerá el que guarda a Israel. Gloria a Dios, que le tenemos a Él, y Él tiene cuidado. Si nosotros cuando nos enfadamos con nuestros hijos, en un momento le regañamos, nos enfadamos, pero al ratillo queremos abrazarle, queremos acercarnos a ellos, le vemos con amor, ¿cuánto más nuestro Dios, al vernos en una situación difícil, no acudirá a nuestro clamor? Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. Algo milagroso sucede y es lo que debemos aprender, que en esos momentos difíciles, en esas situaciones adversas, el poder de Dios tiene la oportunidad de actuar y tiene la oportunidad de glorificarse. Me viene al recuerdo ese versículo cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué estás ciego? Porque pecaron sus padres, pecó él, y el Señor dijo, oye, no pecó nadie, aquí en esta historia no pecó nadie. Este es ciego para que el poder de Dios se manifieste y para gloria del Señor. Fue igual cuando Lázaro murió. Los discípulos le preguntaron, Señor, ha muerto, y el Señor respondió, esa muerte es para vida. Y es para gloria de Dios. Así que hay situaciones, hermanos, que suceden en nuestra vida que son para gloria de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes que también Jesús nos dejó un ejemplo en su ministerio del aguijón en la carne? Jesús, hay un momento que le pide al Padre que le quite el aguijón. Y quiero que lo leamos, por favor, ayúdame, lo leemos juntos. En Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Dice, y adelantándose, estaba en el monte de los olivos en esa noche crucial, adelantándose un poco cayó sobre su rostro Jesús y orando dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús, angustiado por todo lo que le venía por delante, porque él sabía cómo iba a ser esos 3 días,
esos días que venían por delante de tortura, de castigo, incluso de crucifixión y de muerte. En un momento siente la angustia de ese aguijón en la carne que el Padre había permitido que él tuviera. Y él le pide, Padre, si es posible, quítame el aguijón. Pero Jesús, que es nuestro Dios, había entendido que el Padre a veces deja el aguijón. Por eso le dice que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y yo creo, hermanos, que como hijos de Dios y como seguidores de Cristo, hay momentos que nuestra oración tiene que ser esa. Señor, sana mi enfermedad, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Señor, provéeme economía, dame un trabajo nuevo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor, convierte a mi esposo, convierte a mi esposa, convierte a mis hijos, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu plan? El Padre no le quite el aguijón al Hijo, a Cristo, sino que le fortalece para enfrentar la cruz. Dios podría haber dicho, Dios Padre, es verdad, mi hijo pobrecito, mi hijo unigénito está sufriendo, se hizo hombre, le van a castigar, le van a crucificar. Pues nada, hijito, vente para acá, vente para el cielo y ya no mueras en la cruz. ¿Podría haberlo hecho? Claro que sí, pero el plan de Dios y el plan de la humanidad se estropeaba otra vez. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? El Padre le dijo, vas a sufrir el aguijón en la carne, pero yo voy a estar contigo para fortalecerte. Y dice que un ángel vino y le fortaleció. Amén. Jesús no antepuso su situación personal a la debilidad. Jesús no antepuso su situación personal de debilidad al propósito que el Padre tenía a través de su vida. ¿Lo hacemos nosotros? A veces yo creo que nosotros anteponemos nuestra necesidad, nuestra dificultad al propósito de Dios. Muchas veces decimos, Señor, si tuviera trabajo te serviría al 100%. Y luego tenemos trabajo y no podemos venir a servirle. Otros podrán decir, Señor, si estuviera sano podría estar contento y adorarte. Y quizás si el Señor le sana se pierde. Otros pueden decir, Señor, si mi esposo o mi esposa se convirtieran, estaríamos en familia. Y qué buena, qué buena idea, qué buen propósito, síguelo haciendo. Pero que no sea tu voluntad, sino la del Señor. ¿Cuántas veces nosotros anteponemos nuestra debilidad, nuestra necesidad personal al propósito de Dios? Si Dios está permitiendo una circunstancia difícil en tu vida, con un hijo, con un padre, con un jefe, con un apretón económico, con una enfermedad, vuelvo a decirlo, es porque el Señor sabe que su poder se puede fortalecer en ti, que su poder va a encontrar una manera de producir algo en tu vida. Jesús dejó que el Padre se glorifique a través de su debilidad y su tránsito por la cruz y la muerte. Y en su resurrección vencimos todos. Jesús fue fortalecido en su debilidad, pero no fue exento de la cruz. Jesús también tuvo un aguijón en la carne. Y déjamelo mostrarte con 3 ejemplos. Mira, a Jesús. ¿Por qué la cruz fue el aguijón para Jesús? Porque mira, no le pusieron una espina, sino que le pusieron una corona de espinas. Y él tuvo que sufrir físicamente esa corona de espinas. También le pusieron clavos o aguijones en las manos y en los pies. Y fue crucificado de la manera más cruenta, fue asesinado de la manera más cruenta, con clavos en las manos y en los pies. Y por último, le clavaron otro aguijón en el costado, que fue la lanza, cuando ya estaba muerto. Si el Hijo de Dios sufrió el aguijón, si Pablo sufrió el aguijón y el Padre lo permitió, nosotros no estamos exentos de sufrir esos aguijones en la carne que nos ayudan a estar más dependientes del Señor, a estar confiados de que Él va a actuar y a que el poder de Dios se glorifique en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Un hijo de Dios maduro es uno que en medio del problema permite que el poder de Dios se manifieste en su vida. Una familia madura, estamos hablando de madurez. Pablo entendió en madurez lo que estaba pasando. Una familia madura es aquella que en momentos difíciles se aferra a la esperanza del Señor y sale fortalecida de la prueba. Si estás pasando un momento así, fortalécete en el Señor.
El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Una iglesia madura es una iglesia que aprende a vivir momentos difíciles, momentos de dificultad, y a pesar de todo sigue hacia adelante. Cuando aprendemos esto, podemos decir, como dijo Pablo, por eso me complazco en las debilidades. O sea, me complazco cuando estoy enfermo, me complazco cuando me insultan, cuando tengo necesidad, cuando me persiguen, cuando estoy en angustia, me complazco por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el Señor nos fortalece en esos momentos de debilidad. En esas debilidades, dice Pablo, veo al poder de Dios obrar en mí. Entonces puedo ser fuerte, porque su fuerza es la que viene. Ya no es mi fuerza, ya no es mi habilidad, ya no es mi capacidad. Y déjame decirte que hay algunos momentos de nuestra debilidad que Dios nos toma y nos usa y se glorifica a través de nosotros. Y se puede ver en algunos hermanos, en algunos siervos de Dios, cómo son débiles en su carne, pero cómo son fuertes en Dios, y Dios le está usando. Quiero terminar con una ilustración. Permíteme 5 minutos más para terminar con una ilustración. El Señor me mostraba que con un ejemplo, tengo aquí un collar de perlas, no me lo voy a poner, pero sí mostrártelo. Es un collar de perlas, no son perlas naturales, son perlas artificiales, pero tú imagínate que fuesen perlas cultivadas, perlas naturales, ¿verdad? Y el Señor me hacía ver que este collar es la iglesia, que así es la iglesia. Y cada uno de nosotros somos una perla de estas que forma la iglesia. Y se ve tan bonito y tan sencillo al mismo tiempo, pero quiero mostrarte el proceso que tiene la perla. Quiero mostrarte, contándote cómo se forman las perlas. Quizá algunos ya lo saben, pero déjame que te ilustre con esto. Presta atención, solo 5 minutos más. ¿Cómo se forman las perlas? El proceso comienza cuando una partícula de grano de arena o un simple parásito, lo que se conoce como irritante, ingresa en el molusco. Sabéis que si hubiese podido proyectar, aquí te proyecto la imagen de una ostra o de un molusco, y están en el fondo del mar. Hay algunos que donde se forman las ostras, son de entre 15 y 25 centímetros, o sea, casi como la mano o más grande. Y estas ostras están en el fondo del mar, y su forma de alimentarse es abrir un poquito y cerrar, abrir un poquito y cerrar. En algún momento del día y en algún momento abren un poquito, dejan entrar esas algas, esos parásitos, y cierran, porque por ahí se alimentan las ostras. Estaba viendo unas fotos de una ostra de 25 centímetros que la tienen que romper con un martillo y abrirla, porque era súper dura, grande así, y tenía hasta 35 perlas dentro. Y era precioso. Yo con 35, ya con un par de esas te formas un collar. Pero mira cómo se forma. Dice que al abrirse para alimentarse, entra a veces sin querer o accidentalmente un grano de arena o un parásito, que ese parásito o ese grano de arena se le determina con el nombre de irritante. Esta partícula penetra de forma accidental en la parte interior de las valvas de la ostra. Una vez que el irritante queda atrapado, el molusco comienza a intentar eliminarlo o expulsarlo. Por eso se llama irritante, porque la carne tan débil de la ostra por dentro, cuando le entra un parásito, un grano de arena, comienza a irritarle, comienza a hacerle daño. Y el molusco, por todas las partes y con toda su fuerza, intenta expulsarlo, eliminarlo, pero ¿sabes qué? Ya se ha quedado atrapado en su cuerpo y no puede salir. Se le llama irritante, ya que ese cuerpo extraño le hace daño en el interior. Asimismo, el tiempo que tarda una perla en formarse depende de la tasa de crecimiento del nácar. La mayoría de las perlas suelen tardar en formarse entre 4 y 10 años para poder desarrollarse por completo. O sea que una perla de este tamaño, o quizá un poco más grande, puede tardar hasta 4
o 10, entre 4 y 10 años para poder formarse en el interior de la ostra. Tiempo, segregando nácar, cubriendo ese dolor. Al fin de este proceso y produciendo la muerte del molusco, porque le pegan con un martillo, lo abren con un cuchillo, se obtiene la valiosa y hermosa perla natural, que será única en tamaño, forma y brillo. ¡Wow! ¿Sabes una cosa? Se está formando una perla en nosotros. Con el sufrimiento se forma una perla en nosotros. La gracia de Dios en nuestra vida es el nácar que está segregando sobre el dolor, sobre la circunstancia difícil. La oración, hermanos, la oración es ese nácar. El Espíritu Santo comienza a fluir en nosotros y a través del poder del Espíritu Santo comienza a formarse en nosotros una perla. Por eso el Señor me decía, mira este collar, así en la iglesia, perlas tratadas, perlas naturales, perlas que se han ido formando a través de los años. Hay personas que pasan años sufriendo para que una perla se forme entre 4 y 10 años. Nosotros, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos como perlas? ¿Eres una perla? ¿Has dejado que el Señor te forme como una perla preciosa? ¿Has dejado que el Señor te trate y te trabaje para poder ser parte de la iglesia y formar? Yo me imaginaba hombres y mujeres formados por Dios, sufridos, tratados por el poder de Dios en sus vidas, formando este collar tan precioso. Así nos ve el Señor, iglesia, así nos ve el Señor. Gloria a Dios que el Señor puede trabajar en nosotros. El Padre produjo la mejor perla del mundo. Y ese fue nuestro amado Jesucristo. El Padre, en el dolor de entregar al Hijo, de verle morir en la cruz, estaba entregando la perla, aquella perla de gran precio. La perla de gran precio que todos nosotros debemos tener y por la cual perder todo por obtenerla. El Padre lo hizo y Jesucristo también lo hizo. Mira, el dolor de Jesús en la cruz. El dolor de Jesús en la cruz no fue evitado. Él no se bajó de la cruz ni el Padre lo paró. El dolor lo sufrió, pero el dolor hizo que Jesucristo perdiera toda su sangre. La sangre de Jesús fue el nácar que formó perlas preciosas. Una perla preciosa que fue la iglesia, que somos tú y yo. Cuando le clavaron en el costado, comenzó a salir agua y sangre como simbología de ese nácar, del fluir, que revistió el dolor, que revistió el pecado y nosotros pudimos ser formados. La iglesia nació en ese momento como una perla preciosa y hoy tú y yo podemos disfrutar de aquel hecho. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor y le damos gloria a su nombre? Porque el dolor produjo en Jesucristo un fruto precioso. Y en nosotros, querida iglesia, el dolor, la circunstancia, va a producir una perla preciosa. Va a formar en nosotros eso precioso que el Señor quiere hacer. Así que terminamos diciendo que ¿qué vamos a producir nosotros en medio del dolor? ¿Qué se está produciendo en tu necesidad, en tu enfermedad, en medio de los problemas? ¿Se está produciendo una perla? Qué bueno que podamos decir, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, honramos tu nombre, Señor. Y te coronamos, Dios. Gracias por esta palabra que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a disfrutar incluso, a complacernos, como dijo Pablo, en estos momentos difíciles, para que tu poder se glorifique en medio nuestro. Saca de nosotros lo mejor, Señor. Tu Espíritu Santo siga formando en nosotros esa perla preciosa. Así como Cristo fue la perla preciosa, la perla de gran precio. Nosotros como hijos suyos somos perlas también que formamos la iglesia bella, la iglesia gloriosa, la iglesia sin mancha que tú vienes a buscar. Una iglesia madura, una iglesia con hijos fuertes. Ayúdanos, Señor, en este tiempo
a producir lo mejor de nosotros en medio de la dificultad, en medio del dolor. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias por haber estado allí. Gracias por haber recibido la palabra. Espero que sea de aliento y de ánimo para ti. El Señor te dice, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima reunión.